Bueno, hace 2 días impartí aquí por la red una conferencia en un curso al que me invitaron a participar Javier Sicilia en la Universidad de La Laguna. Él es profesor en la Facultad de Bellas Artes y también artista del colectivo Martín Sicilia y me pidió que participara en un ciclo de conferencias que ha montado para sus alumnos en esta situación en la que estamos de confinamiento. Titulé la conferencia Curando en un mundo incurable y era una mínima aproximación a algunas cuestiones que tienen que ver con la práctica curatorial, con la emergencia de la figura del curator y su situación actualmente, y también trataba de ejemplificarlo con algunos desarrollos de lo que ha sido la bienalización o los modelos de la bienal, aplicado principalmente a lo que han sido las bienales desde el 2007, la Bienal de Venecia desde el 2007 hasta la actualidad, prestándole ahí atención más concreta a la exposición del año 2013 de Massimiliano Gioni titulada El Palazzo Enciclopédico, y terminábamos con la Bienal de Venecia de Arquitectura que hizo Alejandro Aravena y con la famosa fotografía de María Reich subida en una escalera metálica contemplando las líneas de Nazca en aquel reportaje desde el frente que nos hablaba de buscar nuevas perspectivas para comprender los desafíos de la arquitectura y en general, me atrevo a decir, de la cultura contemporánea. En aquella conferencia le prometí a los alumnos que les mandaría algunas referencias bibliográficas. En el PowerPoint que utilicé aparecían algunas de ellas y estaba hoy empezando a escribirlas para mandar un correo electrónico y pensé que tal vez era mejor hacer este vídeo y presentar los libros que tenía sobre la mesa, que los tenía todavía aquí ahora para copiar las referencias bibliográficas, y lo que voy a hacer es pues más directo y me va a quitarte toda esa cosa de tener que copiar aquí las fichas bibliográficas, y también podré comentar algunas cosas sobre esos libros. Por tanto, este que tenéis aquí, el vídeo que ahora si queréis podéis escuchar, es meramente un conjunto de recomendaciones de libros, no son todos, sino algunos que me parece que os podrían interesar sobre cuestiones curatoriales, algunos de ellos muy básicos, pero me parecía que para una conferencia como la que impartí podían ser útiles y también pueden servir para aquellos que o escucharon la conferencia o aunque no la han escuchado quieren saber pues qué cosas podrían leer. Desafortunadamente muchas de las que presentaré no están aún traducidas, pero como digo son libros que me parecen útiles. Bueno, voy a comenzar. El primero de ellos es el libro de Hans Ulrich Obrist que se titula Breve Historia del Comisariado. Está publicado en Exit Publicaciones, en la colección Exit Libris, que lleva adelante Rosa Olivares, y es un libro que apareció originalmente en la Presse du Réel en Zúrich y en JRPG Ringier en el año 2009 y que se publicó aquí en Exit. Apareció en el año 2010 en traducción de Celia Montolío. Es un libro, es uno de los pocos de este carácter que tenemos en nuestra lengua, en español, y corresponde a esa idea que tiene Hans Ulrich Obrist de hacer libros conversacionales. En este caso se trata de una serie de entrevistas en las que plantea las cuestiones no solamente curatoriales, sino de museografía y de desarrollo de sus proyectos en el arte moderno y contemporáneo, y es un repertorio muy interesante. Entrevista a Walter Hobbes, a Pontus Hultén, a Johannes Claders, a Jan Lehring, a el mítico Harald Seemann, a Franz Meyer, a Seth Sigelov, a Werner Hoffmann, a Walter Zanini, a Andan Noncourt y a la magnífica crítica de arte y teórica Lucy Lippard, autora del famoso libro 6 años de la desmaterialización del arte. Bueno, este es el primer libro que os recomiendo, el de Hans Ulrich Obrist, que bueno, no es que él haga una historia del comisariado, sino que en realidad entrevista a algunas figuras históricas del comisariado que nos van contando cómo fueron desarrollando su trabajo en museos, pero también fuera de las instituciones, en galerías, y los modelos de práctica curatorial que desarrollaron. El siguiente es también un libro que edita Hans Ulrich
Obris, que está en Stenberg Press, y este libro se titula Todo lo que querías saber sobre lo curatorial. Tiene un prólogo de Tino Segal y tiene un epílogo de Jonah Friedman. Bueno, es un libro que coordina Hans Ulrich Obris, es como una especie de modulación de la anterior conversación. En la conversación que se recoge, o en las conversaciones que se recogen en una breve historia del comisariado, son figuras fundamentales de los 60 y de los 70, es decir, que son figuras de carácter histórico ya canónico, y aquí, sin embargo, se dirige más al estrato del presente. Como decíamos, hay un prólogo de Tino Segal, que es, como sabéis, un artista de la acción que fue distinguido con el León de Oro en la Bienal de Venecia, precisamente, que comisario Massimiliano Gioni, que he mencionado en el Palazzo Enciclopédico, y hay una serie de textos aquí de Markus Miesen, de Ingo Nierman, hay también textos de Jefferson Hack, de Yuri Steiner, de Gavin Waits, de Noah Horowitz, y es por tanto un conjunto de conversaciones y de diálogos que nos mantienen esa idea de intercambio de posiciones, también por ejemplo con Paul O'Neill o con Jean-Max Colac, y es una reflexión sobre cuáles son los caminos de la práctica curatorial contemporánea en un campo expandido de lo curatorial. Y este libro, como digo, está publicado en Stenberg Press, pues es un libro, a ver si encuentro por aquí la fecha, sí, que fue publicado en el 2011. Y bueno, es un libro que se puede encontrar, o hay ejemplares de este libro, por ejemplo, en la Central. El siguiente, y esto no va a ser un monográfico, es el último de los que os mostraré, también de Hans Ulrich Obris, es este que se titula Ways of Curating, Caminos o Vías de lo Curatorial, y es un libro que está publicado en Penguin Books, en la parte Alan Lane, y este es un libro publicado en el 2014, y se trata, este Ways of Curating, en realidad de una selección de textos de Hans Ulrich Obris, de exposiciones que él ha realizado o de proyectos en los que ha estado envuelto. Aquí está, por ejemplo, un material fundamental que es Curating Exhibitions and the Gesamtkunstwerk, es decir, lo curatorial y la exhibición como obra de arte total, la exposición como obra de arte total. Hay también toda una reflexión sobre las ciudades invisibles, sobre Utopia Station, la famosa exposición dentro del proyecto de la Bienal de Venecia, el año que la comisarió en forma general, invitando a distintos agentes, entre otros a Hans Ulrich Obris, a Ricky Travanilla, a Gabriel Orozco, la sección de Utopia Stations. También hay aquí un texto sobre las maratones que hace en los pabellones y el proyecto de la Serpentine Gallery. También una revisión de los inmateriales, de la famosa exposición sobre los inmateriales, y un texto que se llama Curating the Future, es decir, curando o comisariando el futuro. Creo que uno de los textos tal vez más interesantes sería reconsiderar el que tiene aquí sobre Utopia Station, que es precisamente algo que aparece al final del libro de Rosalind Krauss, Hal Foster, Benjamin Bucklock e Yves Alambois, su libro sobre arte desde 1900, en el que terminan precisamente hablando de la Bienal de Venecia de Francesco Bonami, y concretamente lanzando una andanada muy dura contra lo curatorial, entendiendo que en cierta medida ahí se produce un descrédito de la historia, de la crítica, en general del pensamiento crítico, y que aparece un modelo de gestión, y es este modelo de gestión curatorial contra el que se manifiestan allí abiertamente Hal Foster, cosa que también repiten en la mesa redonda que cierra ese libro, publicado originalmente en Zeiss Hudson y traducido en la editorial Akal, y en ese libro de Rosalind Krauss, como digo, Yves Alambois, Hal Foster, Benjamin Bucklock, entienden que lo curatorial ha supuesto una especie de dimensión mercantil, un merchandising general en el mundo del arte y una falta de pensamiento crítico. El siguiente es otro libro
colectivo. Es el libro de Carol Zee, que se titula On Curating, y es un conjunto también de entrevistas. Se trata de entrevistas con 10 International Curators. En portada, como vemos, tiene este libro la imagen de la intervención de Olafur Eliasson en la Tate Modern, en el hall de las turbinas. Este es un libro que fue publicado en el año 2009, está publicado en la editorial DAP, y aquí las entrevistas que hace Caroline Zee son, bueno, tiene un prólogo de Hans Ulrich Sobris, con lo que podríamos decir que en cierta medida hay una cierta continuidad entre Breve Historia del Comisariado, que como digo, entrevista a comisarios de la generación ya canónica o casi clásicos del comisariado, y aquí pues Caroline Zee, con este prólogo de Hans Ulrich Sobris, aborda como una generación de agentes curatoriales que vienen detrás de esas figuras como sería Pontus Sulten, Lucy Lippard o Harald Seemann. Él entrevista a Mary-Jane Jacob, que realizó exposiciones, algunas de ellas fantásticas, de arte público. Massimiliano Gioni, que como hemos dicho ya, es un crítico que escribió para Flash Art, que colaboró mucho con artistas como Mauricio Catalán, de enorme repercusión internacional, que trabajó para el New Museum y que luego realizó la Bienal de Venecia del 2013, que ya he mencionado. También entrevista a Rosli Goldberg, que es una de las grandes historiadoras del performance y que también ha trabajado sobre todo siempre en esa línea de performance. A Okwin Wessor, que uno de los grandes curators internacionales, que estuvo al frente de la Documenta 11, que trabajó en la Bienal de Johannesburgo, en la mítica Bienal en Sudáfrica, en el final del Apartheid, que también realizó exposiciones que hizo que se dotara de visibilidad al arte africano, pero que trabajó constantemente en la dimensión de lo decolonial o de los procesos decoloniales, que llegó a dirigir la Bienal de Venecia, y en esa Bienal de Venecia planteó aquella famosa, con Isaac Julien, lectura continua durante todos los días de la Bienal del Capital, y que tituló aquella Bienal Todos los futuros del mundo, hablando de la cuestión del futuro, pero también del pensamiento crítico y la utopía. Un curator, por cierto, tristemente fallecido hace no mucho tiempo, que también realizó algunos comisariados en España, como la tan criticada BIAX, la Bienal de Sevilla. Bueno, entrevista aquí a Okwin Wessor, entrevista también a Charles Eché, a Caroline Christophe Karkiev, que fue comisaria de la Documenta de Kassel y que ha trabajado sobre el Povera y que ha estado vinculada también, por ejemplo, a Castello de Rivoli, a Ricky Tirravanilla, que lo mencionaba hace un momento, artista que fue asociado por Nicolas Bourgeois con la estética relacional y que también ha sido curator, esta dimensión del artista como curator, que es un tema del que hablé en la conferencia, al que por ejemplo dedica un número la revista Maus. Entrevista a Joseph Backstein, a Pi Lee, a Virginia Pérez Ratón. Me interesa también subrayar que esté aquí en el libro, que es la última de las que entrevista. Se trata de una crítica teórica y directora del museo, estuvo al frente del museo de arte y diseño en Costa Rica, luego puso en marcha un proyecto Teorética, una figura tristemente desaparecida, ya muerta hace unos años, una figura tremendamente energética y muy vigorosa, que dotó de enorme visibilidad al arte de Centroamérica y que además, gracias a su labor y al modo en el que fue trabajando en el contexto de la práctica curatorial internacional, consiguió reconocimiento para los artistas de esa área, de ese espacio geográfico, y así consiguió que artistas como Federico Herrero tuvieran distinciones en bienales, pero también no podemos perder de vista que artistas como sería el caso de Regina José Galindo o de Aníbal López fueron cobrando cada vez más importancia en la escena artística internacional, y de verdad esto no habría podido suceder, o también artistas fantásticas como el caso de Priscila Monge, gran amiga de Virginia Pérez Ratón. Esto no habría sucedido sin la capacidad que tuvo ella para articular y para pensar un proyecto que fuera desde lo local a lo global, es decir, que fuera capaz de proyectar una escena artística de países como sería el caso de Costa Rica o de
Guatemala, pues el país de origen de Regina y de Aníbal, que no tenían prácticamente ninguna visibilidad, y sin duda Virginia Pérez Ratón, como también Rosina Cazali, han sido fundamentales para dotar de visibilidad y hacer que la idea de un arte global no fuera sencillamente una quimera generada desde los puntos de vista del etnocentrismo ombliguista del antiguo mainstream, es decir, de los antiguos centros de poder artístico, sino que realmente implicara a otros agentes en la perspectiva y en el análisis del arte. El siguiente libro que tengo aquí es otro libro de un curator muy conocido, que he mencionado cuando he hablado de la Utopia Station, que es Francesco Bonami. Aquí tenemos este libro que se titula Curator, autobiografía de un misterio misterioso, y autobiografía de un trabajo misterioso, de un misterio misterioso, es una recopilación, como era el anterior libro, el que mostré, de Hans Ulrich Obrist, Ways of Curating. Pues en este caso el Curator, autobiografía de un mestiere misterioso, que tenemos aquí publicado en la editorial Marsilio, es una recopilación de los textos, o es una recopilación de textos y materiales de Francesco Bonami, que ha utilizado en distintas exposiciones, y son textos cortos, como siempre, con un carácter polémico y con un carácter muy sarcástico, escritos desde lo que era la Bienal de Venecia del año 1993 a qué es la insistencia curatorial, o cuáles son los principios de paciencia e impaciencia, o cuáles son las batallas que finalmente un curator tiene que desplegar. Se trata de un libro que he comentado ya en el canal de YouTube, es decir, que si lo buscáis encontraréis que dedico una reseña extensa a este libro, pero sí me gustaría recordar, por ejemplo, el capítulo con el que se cierra el libro, que se titula L'ultimo curatore, el último curator, que dice lo siguiente: curare è diventato un vizio, es decir, comisariar se ha convertido en un vicio. Traduzco directamente del italiano. Desde figura marginal y fiscalmente residual, el curador en los últimos 30 años se ha convertido en un personaje potente, demiúrgico, de moda, que está en la política museal y cultural, capaz de ofuscar a los artistas con los que trabaja. Y añade: si todos curamos, si todo está comisariado, al final la única estrategia será deventar o devenir aquello que no puede comisariarse, o que no puede comisariarse en ningún sentido. Y por tanto, esta idea de resistencia a lo curatorial que aparece aquí es tal vez una de las cuestiones que desplegaban esta idea de lo incurable, o de no convertir al curator en una figura mistificada, en un sujeto pontificador, en una especie de nuevo augur, o de una voz oracular, o sobre todo de un tirano o de un reyezuelo al que todos los demás tendrían que subordinarse. Dice aquí que el curator se ha convertido en un sacerdote que parece que convence al espectador de que crea en las obras, en los gestos y en la idea de los artistas, pero un sacerdote que tal vez nos plantea la cuestión de cuál será el futuro del arte. Dice, tal vez la cuestión es de cómo va a sobrevivir el arte y cómo va a sobrevivir lo curatorial, y dice que habrá que aprender a narrar las historias, o a contar historias. Termina el libro de Francesco Bonami, dice: el último curator le tocará algo dificilísimo, pero excitante y fascinante: far rimare a boca aperta ingenui e ignoranti, bambini e adulti, professionisti o principianti. Sarà forse l'ultima historia que raccontará, será por tanto la última historia que contará, pero si lo hace bien, la última historia, como el arte que cuenta, no acabará más. Es decir, termina el libro de Francesco Bonami convirtiendo esta especie de storytelling, o esta idea de contar historias,
también como asociando, me parece, al curator a la figura de Sherezade. El siguiente libro que os muestro, o el siguiente bloque de libros, son libros que entran ya en cuestiones teóricas más amplias y que no son meramente, digamos, como hemos visto, meramente, pero también muy interesantes, entrevistas. Y aquí el primero que os presento es el libro de Paul O'Neill, que es alguien, como hemos visto, que estaba ya entrevistado y recogido en algunos de los libros anteriores, que se titula el libro The Culture of Curating and the Curating of Cultures, la cultura de lo curatorial y la curación o la curatividad, podríamos decir, de las culturas. Está publicado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el año 2012. Y es un libro evidentemente teórico en el que plantea este sí es un libro que tiene un carácter teórico histórico y en él plantea la emergencia de lo curatorial y del discurso curatorial desde los años 60 hasta el presente. También plantea la cultura de la Bienal o la Bienal como gran modelo cultural y la emergencia de un discurso curatorial global y cómo se va curando un contexto en estas exhibiciones de gran escala o en estos blockbusters desde el año 89. Bueno, que elija 1989 no es casual, porque 1989 es el año de la famosa exposición y muy comentada y criticada Magiciens de la Terre de Jean-Hubert Martin en el Pompidou y la Villette. Y el tercero de los capítulos de este libro se llama Curating as Medium, lo curator como, o lo curatorial como un medio de práctica artística, es decir, la convergencia del arte y lo curatorial a partir de las prácticas de los años 90, es decir, cómo hay nuevas formas de prácticas artístico-curatoriales que tienen que ver también con lo que Andrea Fraser en su libro que hemos comentado también en el canal, aquí comenta del paso de la criticalidad o de la arte conceptual crítico institucional a la institución de la crítica, o esa dimensión de lo criticality de las que hablan Ito Steyel o también Iris Rogov. Los siguientes libros son 3 libros de el mismo autor, que se trata de Jens Hoffmann. Aquí está el libro, y el libro de Jens Hoffmann se titula, es un libro, como veis, muy breve, publicado en J.R.P. Pringer, y él es un libro que se llama Curating from A to Z, es decir, comisariando de la A a la Z. Es un libro que tiene algo de irónico, de broma, es decir, como, bueno, voy a voy a hacer el diccionario de lo curatorial, pero condensa bastante bien una serie de temas que yo creo que son interrogaciones o cuestiones que a todos nos preocupan, ¿no? Así de la A a la Z, los términos que recoge son arte, bienal, curator, display, exposición, fetiche, group show, es decir, exposición grupal, HUO, instalación, journey, castle, long, museum, narcisismo, omnipresencia, placement, quality, cualidad, retrospectiva, solo show, exposición individual, texto, entitled, sin título, view, vista, white cube, cubo blanco, xerox, youth, es decir, juventud, y luego Zeman, así termina con la Z, utilizando la segunda letra del apellido de Harald Zeman. HUO, que es uno de los términos que viene aquí, es evidentemente el acróstico de Hans Ulrich Obrist, es decir, que en este diccionario incluye los nombres propios, que son Harald Zeman y Hans Ulrich Obrist. Por lo tanto, Jens Hoffmann considera que en un diccionario locuratorial no se puede hacer sin contar con lo que ha hecho y con las modificaciones que introduce en las prácticas curatoriales desde hace ya varias décadas, o las que fue a introducir Hans Ulrich Obrist, ¿no? Y ahí habla de cómo en la página 25 dirá Jens Hoffmann, Obrist ha expandido los modos de lo curatorial, y desde sus entrevistas con Pontus Hultén, con William Sandberg y con Harald Zeman, ha ido planteando otros modelos, como sería el modelo de las conversaciones que hemos dicho, o el Interview Project, es decir, esas ideas de entrevistar a figuras cruciales del mundo del arte, o también lo que fue
su libro Do It, ese libro de instrucciones, ese proyecto que generó a partir del año 1993 y su preocupación también por los proyectos utópicos o no realizados. El siguiente es otro libro de Jens Hoffman que se titula Theatre of Exhibitions, Teatro de Exposiciones. Es un libro publicado en Stenberg Press. Os dais cuenta que, por ejemplo, el caso de la editorial en la que salía el libro anterior o de Stenberg Press las hemos repetido ya en varias ocasiones, es decir, son editoriales que están muy preocupadas en ofrecer estos materiales de la práctica curatorial, es decir, estos materiales de las dinámicas de organización, exposición, producción y generación del arte contemporáneo. Y aquí Stenberg Press recoge o publica este libro de Jens Hoffman. Es un libro breve, tiene 88 páginas y en él trata sobre múltiples cuestiones, sobre el fin del arte, sobre la galería como teatro, sobre el curator como agente del cambio social, sobre el curator como autor, sobre la exhibición como construcción dramática, sobre la mente peligrosa o el curator como alguien que tiene una mente dangerous mind, una mente peligrosa, sobre cómo se puede recalibrar las prácticas curatoriales, sobre la ubicuidad y lo homogéneo que puede producirse a partir del bienalismo o de la bienalización, y también termina con dos capítulos que se titula The Theatre of Independence, el teatro de la independencia, sobre las cuestiones de institucionalización del arte y también comercialización, y también el último capítulo se titula La continua necesidad de hacer exposiciones, es decir, por qué seguimos teniendo necesidad de hacer exposiciones, de generar muestras de arte. El siguiente es otro libro de Jens Hoffman, en este caso se trata de un libro colectivo que él generó, y este libro está publicado por Maus Publishing, ya hablé de la revista Maus, y en este libro que apareció, bueno, como habéis visto son todos libros los que estoy presentando del siglo XXI, es decir, que hablan de materiales que se están publicando en los últimos tiempos. Este es un libro del año 2013 y se titula 10 Fundamental Questions, 10 cuestiones fundamentales de lo curatorial. Bueno, aquí en este libro plantea 10 cuestiones fundamentales en las que él hace un estudio introductorio, y la primera es una pregunta pues casi de cajón, y es la pregunta de ¿qué es un curator? Y a esta cuestión se dedica el ensayo de Jessica Morgan. La segunda es ¿qué es el público? ¿Qué es lo público? A esto el texto lo escribe Juan Gaitán. El siguiente es un texto, bueno, de la pregunta del millón, que se titula ¿qué es arte? Y sobre ello escribe Chus Martínez. Chus Martínez, bueno, una comisaria española que tiene una presencia internacional y ha trabajado en contextos realmente de enorme visibilidad, como sería en la documenta de Kassel que antes mencioné, que dirigió Caroline Christophe-Bakargiev. También ha estado al frente del Museo del Barrio en Nueva York y está ahora también en proyectos de docencia en Suiza, en lo que es todo el mundo también de las nuevas formas de plantear la enseñanza y el despliegue intelectual y el debate en el contexto de la enseñanza de las bellas artes. La cuestión que ella trata es de qué es el arte, como decimos, una cuestión que es como ya la ontológicamente más sesuda y también abismal. La siguiente es la que hace Sofía Hernández Chonqui, que se titula ¿qué pasa o qué sucede con el coleccionar? La siguiente es Elena Filipovich, que es la pregunta de qué es una exposición. La siguiente es María Lynch, la cuestión de qué pasa con el mediate art. La siguiente es de Joao Rivas, qué sucede con lo contemporáneo. El siguiente es Peter Eli, el de qué pasa con la responsabilidad. El siguiente es un texto del curator brasileño Adriano Pedrosa, que ha trabajado en contextos también internacionales y también en la Bienal de San Pablo, y su preocupación o el tema que trata es qué es el proceso o qué pasa con el proceso y lo procesual. Y por último, Dieter Rollstreite aborda la cuestión de qué pasa con el placer, que también es una cuestión, digamos, fundamental
en la experiencia artístico-estética, sobre todo si nos damos cuenta de en qué medida en la modernidad la cuestión del placer y del placer estético pues es algo que va a estar sometido a enorme crítica e incluso a veces rodeado por el tabú. Esta cuestión de si el placer es un terreno prohibido o si finalmente es el tabú de la modernidad, y es algo que se fue replanteando, por ejemplo, a partir de la estética de la recepción y del grupo de Hans Robert Jauss, en debate con las estéticas, por ejemplo, de Theodor Adorno, con su estética de la negatividad, y es toda esa cuestión de qué sucede con el placer, pero también cuáles son los modos del placer de un pensamiento, de una práctica artística, de una estética contemporánea que ya entra en otras condiciones, no solamente de recepción, sino también en lo que son los nuevos productivismos. También en relación con la cuestión de qué es hoy la mediación y también qué sucede con el new media o qué sucede con las nuevas formas del arte en una sociedad como la nuestra conectivo-computacional, me parecía tal vez interesante mostraros el libro que es bueno, un libro excelente, que es el que se titula Rethinking Curatorium, es decir, repensando lo curatorial, Art After New Media, que es el libro que hacen Beryl Graham y Sarah Cook con prólogo de Steve Dietz, y que es un libro publicado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y este Rethinking Curator es un libro del año 2010 en el que bueno, se trata la cuestión de qué es el New Media Art, qué es, formas de lo curatorial se pueden articular en él y cuáles son las formas de esa especie de hype of the new, de esa obsesión por lo nuevo, y cuáles en el New Media Art las nuevas formas, podríamos decir, de un nuevo modernismo, de una nueva dimensión vanguardista, y cómo se va del posmodernismo a la condición posmedial, y cuáles son las dimensiones de espacio y materialidad en esta desmaterialización, que es una desmaterialización ya tal vez mayor que la que se produjo a partir del arte conceptual, y cuál es el tiempo, la temporalidad, las prácticas, los sistemas, cuáles son los modos de interpretación, del display y de relación con la audiencia en las formas curatoriales contemporáneas, y cuáles son los nuevos modos y los nuevos modelos de lo curatorial, de los festivales, de las nuevas formas de arte y agencias, de las publicaciones, de los laboratorios, cómo también se va produciendo todo esto que aquí se trata, por ejemplo, el capítulo 10, sobre formas curatoriales colaborativas y formas independientes de organización, o el trabajo de las organizaciones independientes o de los del network y de las transformaciones de la audiencia, y termina con toda una especie de búsqueda de un nuevo vocabulario crítico, y también cuáles serían pues puntos para plantear estas nuevas formas de lo curatorial. Un libro breve, pero que a mí me ha parecido interesante y por eso os lo muestro, es el libro de Claire Bishop, que se titula Radical Museology, y este libro se subtitula ¿qué es lo contemporáneo en los museos de arte contemporáneo? Bueno, tiene dibujos de Pan Perjovsky, perdón, y es este libro de Claire Bishop, pues muy conocida por sus artículos sobre arte del performance, el por performance y arte de la participación, y sobre todo por su libro Artificial Health, traducido también al español, que es un libro que reseñé aquí hace ya bastante tiempo en el canal. En este breve libro, que es un libro que tiene 79 páginas, que está publicado originalmente en el 2013, esta es la segunda edición revisada del 2014, va a ir hablando sobre cuáles son los modos de articulación o cuál es la dialéctica de los museos de arte contemporáneo, revisando algunos museos o algunos displays museísticos que se consideran fundamentales, como sería el de la Tate Modern, el del Van Ave Museum, el de MSUM de Ljubljana, y también el del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que es un modelo que aquí es tratado
o considerado y argumentalmente como un modelo curatorial de despliegue de la exposición y de diseño, pues realmente muy bien valorado, ¿no? Y es un libro que en el fondo está estableciendo constantemente un diálogo con el texto de Rosalind Krauss, el ensayo de Cultural Logic of the Late Capitalist Museum, la lógica cultural del Museo del Capitalismo Tardío, jugando con el famoso ensayo de Fredric Jameson, el posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío, es decir, cuál es el museo que corresponde a este momento de la posmodernidad y de la globalización o de lo que llama la propia Rosalind Krauss la condición postmedia. Los últimos 3 libros que voy a recomendar son el libro de David Balzer, y este libro de David Balzer se llama Curationismo, How Curating, cómo lo curatorial se hizo cargo del mundo y de todas las cosas. Bueno, es un libro que se publicó en Pluto Press y este libro apareció en el año 2015. Se trata de un libro que tiene un carácter sustantivamente periodístico, lo cual no le quita interés, al contrario, yo creo que le dota de un enorme interés, porque en muchas ocasiones me parece que es fundamental que no estemos únicamente, por lo menos yo, me trato en la medida de lo posible no estar solamente en un único registro de libros y de publicaciones, sino me parece que es bueno también pues atender a perspectivas o puntos de vista que vienen desde lugares diferentes a los que habitualmente recorremos o en los que estamos trabajando de una forma más especializada, aquellos que tiendan a los procesos de especialización en sus producciones culturales o en sus formas de comprensión, de lectura y de atención al mundo. A mí me parece importantísimo como de repente desde la antropología, desde el psicoanálisis, desde distintos ámbitos de estudio, te pueden llegar aproximaciones al tuyo que te obliguen y que te lleven a pensar en términos diferentes a los habituales. En este caso, Balzer lanza como una especie de informe sobre la situación en la que se encuentra lo curatorial, tomando como punto de partida una conversación que sostiene con Caroline Christophe-Bakargiev, ya la hemos mencionado, cuando hace el comisariado de la documenta de 13, de la documenta de Kassel, y arranca por lo tanto ahí en el 2012 y sobre todo dice que lo que le llama la atención es cómo Caroline Christophe Bakargiev insiste en que hay que irse desprendiendo del término curators y cómo en esa documenta, en la documenta 13, sobre la que por cierto escribió una, en mi opinión, fascinante novela-ensayo, como siempre algo híbrido, Enrique Vilamatas, que es su texto Kassel no invita a la lógica, sobre el que yo he realizado pues numerosas clases, conferencias y que utilizo constantemente cuando inicio las sesiones de los cursos de crítica de arte o de formas artísticas contemporáneas. Y dice Caroline Christophe-Bakargiev que hay que renunciar a la noción de curator para utilizar la noción de agentes y que para ello se apoya en el filósofo italiano Paolo Virno y concretamente en su archicitado libro Gramática de la multitud, y sobre todo viene a señalar cómo hoy estamos todos tratando de producir algo diferente, pero todos tenemos queremos tener una playlist en Spotify diferente de la que tiene otro, mi página de Facebook tiene que ser diferente de la de otro, tenemos que buscar una diferencia continua, pero al final dice now we are fucking the same, al final todos somos prácticamente lo mismo, es decir, tenemos el mismo comportamiento y no surge esa diferencia que desearíamos. Y por tanto comienza el libro de Balzer hablando de la decadencia y por qué el curator ha tenido un ascenso vertiginoso como algo que prácticamente si no eras un curator es que estabas totalmente desorientado, a por qué ha ido entrando progresivamente en descrédito y por qué ha ido desapareciendo el momento curatorial o la fascinación del curator como alguien que es el que imparte el valor y en qué medida el curator es, y esto me parece interesante, la figura más emblemática del trabajo cognitivo, o del trabajo en la época cognitiva. Dedica un montón de consideraciones, es decir, que dedica una atención, por ejemplo, enorme en este libro a lo que es como forma de trabajo la propia práctica que tiene Hans Ulrich Obrist, es decir, que de nuevo aparece Obrist como un modelo de lo curatorial, pero en el fondo habla de la fascinación que genera este mundo de lo curatorial
y cómo se ha ido convirtiendo en una experiencia que se extiende y que va generando pues modelos absolutamente imitativos, y hay o práctica curatorial evidentemente desde hace mucho tiempo en la música, en la gastronomía. Hay una práctica curatorial en la moda, o como señalaba también Simon Reynolds al comienzo o en los primeros pasajes de su libro Retromanía. Hoy en día, si no eres un curator cultural, parece que estuvieras en cierta medida anticuado, fueras un viejuno o estuvieras ya sencillamente obsoleto. Un libro en cierta medida cercano al de David Baltzar, el del curationismo. Por cierto, este libro que os acabo de mostrar sí ha sido traducido recientemente, o por lo menos yo he visto el libro recientemente en una librería, está traducido al español. No he visto o no he leído la traducción, es decir, trato siempre de cuando un libro que tengo aparece traducido al español, de leer también la traducción para poder recomendársela a alumnos que no leen en inglés o que tampoco tienen el libro en inglés y que les es más fácil conseguir el libro en español. Y he visto que ha salido la traducción en una editorial publicado en Argentina, pero todavía no lo he adquirido. Tengo también una cierta reserva porque leí y reseñé aquí en el canal el libro de Catherine Millet sobre el arte contemporáneo, que había sido traducido en esa editorial, y la verdad, ojalá no sea así. También en esta ocasión estaba, lamento decirlo, pésimamente traducido, tenía una cantidad de errores de todo tipo y de toda índole, y por lo tanto pues tuve la prevención de, si comprármelo para leerlo, que únicamente lo tengo que comprar y leer por razones académico-pedagógicas o de divulgación, como digo, para ciertos alumnos, y por tanto recomiendo de momento la edición original, y cuando lea la otra versión haré ahí sí con seguridad un comentario más extenso del libro de Balzer, porque me parece muy interesante, aquí en el canal. Y el siguiente es un libro que voy a reseñar prontamente, espero hacerlo este fin de semana y colgarlo rápidamente, que es el libro Curaduría. Se subtitula El poder de la selección en un mundo de excesos, y este libro de curaduría, El poder de la selección en un mundo de excesos, es un libro de Michael Bhaskar, y es un libro que encontré de un autor del que no tenía ninguna información previa. El libro apareció originalmente en el año 2016 y Fondo de Cultura Económica lo traduce el año siguiente, en el 2017. Un libro que por lo menos yo le he visto con muy poca circulación, es decir, ha tenido muy poca circulación en librerías. En Madrid lo encontré en la librería propiamente del Fondo de Cultura Económica, y no tenía pues ninguna referencia de este libro. Michael Bhaskar no es un comisario de artes plásticas, sino que aquí en la solapa, como digo, yo lo desconocía, supe que es editor e investigador, es fundador de Canelo, ha escrito sobre publicidad, medios electrónicos, y ha publicado en The Guardian, en Wired, en el Daily Telegraph, y es autor del libro La máquina del contenido hacia una teoría de edición, desde la imprenta hasta la red digital. Se dedica, por tanto, a trabajar fundamentalmente sobre la red y sobre la web, y es un libro que, como digo, quiero reseñar en su totalidad, pero tan solo diré cómo arranca. Se plantea en la introducción la pregunta: ¿por qué hablar de curaduría? Y dice: ¿por qué la palabra curaduría se ha puesto de moda? ¿Por qué provoca tanto entusiasmo como incredulidad? Si antes pertenecía al terreno de algunos cuantos especialistas, ahora la curaduría se aplica a casi todo: festivales de música, tiendas y centros comerciales, sitios web de todo tipo, noticias, conferencias, TED, portafolios de capitales de inversión, inauguraciones, cenas, listas de música, vacaciones, identidades personales, desfiles de moda y listas de vino. Concluye Michael Bhaskar: la curaduría está o es omnipresente. En este libro llegará a decirnos o a sostener una tesis bien obvia, y es que la cuestión fundamental es que hoy estamos sobrepasados por datos, y nos llegan cantidades ingentes de inputs y de noticias, pero lo importante es filtrar todo ese caudal de noticias y de información que nos llegan y convertirlo en conocimiento, y sobre todo generar algún tipo de experiencia. Y en este sentido viene a decir que el curator más importante del presente no es, como podría parecer después de echarle pues un vistazo a todo este taco
esta cantidad de libros que tenía sobre la mesa para dar la conferencia comisariando, curando en un mundo incurable, sino que el mayor curator de la actualidad no es ni Hans Ulrich Obrist, ni Massimiliano Gioni, ni el ya desaparecido Harald Seman, sino que el gran curator de nuestro tiempo es Google, y que los grandes curators de nuestro tiempo son las páginas y los sistemas de enlace de la sociedad computacional cibernética. Es decir, que el sistema de filtrado y de generación de espacios parametrizados, diríamos en el sentido de el IPARIS, es decir, esos filtros, ese sistema de filtrado y esa ingeniería de datos contemporánea es tal vez la forma de la curaduría, y es eso del poder de selección en un mundo de excesos. Es decir, hay un exceso permanente y lo que tenemos que hacer es una labor de filtrado, una labor de edición. Terminaba el otro día la conferencia para los que se matricularon en este curso promovido desde la Facultad de Bellas Artes de La Laguna, insistiendo en la necesidad de hacer una labor editorial, y esa labor o ese momento o esa concepción crítico-editorial que comienza en realidad como un trabajo también de autoedición, es decir, donde nosotros mismos somos capaces de editarnos, tal vez sea el punto de vista que dota a lo curatorial de tanta importancia, pero sobre todo esa cuestión de la cura y lo incurable en un mundo como el nuestro, que está buscando curas y vacunas para el COVID, para la pandemia. Es decir, cuál es la forma de lo curatorial en un mundo, en un planeta enfermo, y también en un mundo burbujeante, en la propia burbuja que es la burbuja del arte contemporáneo. Y ahí recomendaba, y con este libro termino también, en un momento dado, el libro de Pablo Helguera, Manual de Estilo del Arte Contemporáneo, subtitulado La Guía Esencial para Artistas, Curadores y Críticos, es decir, que se dirige a todos ellos, publicado por la Tumbona Ediciones en el año 2005, un libro como los que hace Pablo realmente brillantísimo y muy divertido. Y en este libro Pablo Helguera pues está hablando pues de todo ese conjunto y parodiando lo que es el mundo del arte contemporáneo, y evidentemente cuál es la actitud que tienen los curators y la relación que se establecen con los artistas, ¿no? Y aquí dirá en un momento dado que la actitud pues, del curator es bueno, la de la prepotencia absoluta, y el artista parece que les tuviera que estar permanentemente agradecido, y si el curator suelta una idea rocambolesca, peregrina, patética o sencillamente ridícula, parece como si el artista lo que tuviera que hacer es decir sibuana y realmente plegarse a ese discurso que parece directamente soltado por la esfinge de Guizev, o directamente está lanzado por la voz resonante, que no es otra cosa que el vacío de la conciencia, podemos decir así en términos entre freudiano-hegelianos, y lo único que tiene que hacer es rápidamente preparar el dossier para, si sopla la flauta por casualidad, ser incluido en la exposición La Bienal o el proyecto que está, esta palabra, omnipresencia de la palabra proyecto que está generando el curator. Por ello, en la página 157 de este libro, que también en alguna ocasión quiero comentar, se me acumulan libros leídos, incluso este hace mucho tiempo, pero de libros recientes que hacen que cosas que me gustaría proponeros no puedo hacerla tan rápido como quisiera, pero aquí sí que tiene una parte que no quiero dejar correr, sino que con ella quiero terminar, que es cuando, hablando de algunas palabras, bueno, y palabras que son fundamentales para entender el arte contemporáneo, bueno, y donde hace una especie aquí también de diccionario en el que, bueno, es un glosario, y en ese glosario pues están academia, adornamiento, referido a adorno, amnesia, arforum, artesanía, barroquismo, bienal, budismo, bullshit, catálogo, compromiso, conceptualismo, crítica poética, crítica institucional, determinismo, diapositiva, esas están desaparecidas en combate, estética y estrategia, éxito, Gesamtkunstwerk, impostor, interdisciplinario, Lanart, minimalismo, MoMA, multiculturalidad, name dropping, porque también esto es fundamental, es decir, si no es un name dropper que estás diciendo nombres, y sobre todo nombres que sean nombres impronunciables y extranjeros, parece que no estás al hilo. Y aquí es donde aparece el término del glosario que más gracia me hizo en su momento al leerlo, y es que dice que la tendencia artística que ha proliferado en las últimas 2 décadas, reemplazando a los últimos ismos
del arte es el oportunismo. El oportunismo es más un estado mental que una corriente unívoca, pero como teoría estética utiliza la regla básica de que cualquier obra que se realice debe tomar la forma de la oportunidad que en un momento dado se presenta. Por ejemplo, si a un artista que nunca ha hecho vídeo se le presenta la oportunidad de mostrar vídeos, debe realizar inmediatamente uno. Y dice, ver la sección impostor. Un artista que nunca haya tocado el tema de, por ejemplo, el amor, deberá confeccionar lo antes posible una obra sobre dicho tema cuando un curador le mencione que está trabajando en ella. El creador oportunista, termina esta palabra del glosario, el creador oportunista es muy flexible y su aparición ha coincidido afortunadamente con la del curador artístico, quien gusta de generar temas a priori para entonces buscar a los artistas que quieran realizarlos. Con esta tan satírica, mordaz y oportuna crítica del oportunismo, que es también el oportunismo de la impostura curatorial, quiero terminar esta presentación de una mínima bibliografía comentada o por lo menos así descrita con grandes trazos, que es el apéndice a aquella sesión que hice, como digo, invitado por Javier Sicilia en el curso que ha montado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, un curso, como es evidente en la situación que estamos, online, y les prometí que iba a mandarles la bibliografía, y soy como estos delirantes, como el alcalde y como algunos de Bienvenido Mr. Marshall, que el alcalde se debe al ciudadano y el ciudadano se debe al alcalde. Esto es más Rajoy que otra cosa, pero sobre todo lo que prometo, pues en general tiendo a cumplirlos, y aquí tenéis por lo tanto esta tal vez excesiva ración de libros y de bibliografía, pero sobre todo es un pequeño fragmento del mapa, de una cartografía, que seguramente vosotros tenéis otros y otros que también os han servido mucho, pero tan solo os quería mostrar los que tenía sobre la mesa en esa conferencia, que ya duró pues más de 2 horas e incluso algo más de 2 horas y media, y que hoy me está llevando ya 50 minutos exponer la bibliografía. Espero que alguno de estos libros os sea útil y bueno, me despido de vosotros por ahora.